país. Son ustedes, nuestros invitados, los que hacen que la economía de Panamá avance. Este evento se materializa gracias al patrocinio de Global Bank, Grant Thornton y la prensa, quienes unidos han logrado traernos a dos hombres preclaros e informados sobre el acontecer político y económico de Latinoamérica. Panamá es un importante eslabón en la economía mundial. Nuestro canal nos posesiona como pieza del engranaje comercial que mueve al mundo, y es por ello que Café con la Prensa está pensado para darnos un pantallazo sobre la realidad latinoamericana de la cual Panamá es vecina. Dicho esto, tengo el honor de presentarles a nuestros dos panelistas el día de hoy, uno el señor Daniel Sobato y Arturo Cruz. Voy a presentarles en primera instancia a Daniel Sobato, quien es Global Fellow Woodrow Wilson International Center for Scholars Program para América Latina, Washington, D.C., Estados Unidos. Es investigador senior del Centro Internacional de la Universidad Católica de Chile. Es doctor en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset por la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene una maestría en Gerencia Pública por la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, Estados Unidos de América. Tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene una maestría en Diplomacia por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Es abogado licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Córdoba. Ya saben que tengo 2 páginas más de currículum, pero creo que baste presentarlo y decirle que además él y su mujer son enamorados de Panamá, viven en Panamá, aman nuestro país y están poniendo sus recursos, su mente y sus ideas a trabajar por nosotros. Se los presento y les digo, en sus mesas hay un pequeño atril que tiene el número de WhatsApp al que se pueden comunicar, hacernos sus preguntas, me las hacen llegar y de esta manera logramos que los participantes puedan darle respuesta. Sin más, le doy la bienvenida a Daniel Sobato. Muchas gracias por tus palabras. Muy buenos días a todas y todos. Un verdadero placer estar en tan buena compañía. Un agradecimiento especial a la prensa, a Global Bank, a Grant Thornton, de manera especial a Anet, y el placer enorme de haberme reencontrado con mi muy querido amigo, a quien además del afecto le tengo un enorme respeto intelectual, Arturo. Verdaderamente un placer de que estés aquí y poder nuevamente tener el privilegio de compartir escenario contigo. Para bajar las expectativas después de la presentación del currículum y asumiendo que soy argentino y los argentinos, la mejor definición de argentino es la mejor definición de el ego es ese argentino chiquitito que todos llevamos adentro. Entonces es muy peligroso cuando nos elogian. Tengo que bajar la expectativa diciendo, no sé lo que va a hacer la Corte Suprema de Justicia hoy, ni tampoco cuál va a ser el resultado de las elecciones del domingo. Así que para aquellos que todavía tengan interés en seguir escuchándome, tengo varias ideas que quiero compartir con ustedes. La primera de ellas es que estamos a solo 5 días de las elecciones más inéditas, más complejas y yo diría también más importantes de la historia democrática reciente panameña. El país vive un clima caracterizado por una palabra, incertidumbre, y una segunda palabra, desconcierto. No solo en relación de los resultados, eso sería bueno para la democracia se caracteriza por tener certeza en las reglas de juego e incertidumbre en los resultados. El problema es que la incertidumbre aquí se traslada también en cuanto a los candidatos. A 120 horas del domingo 5 de mayo no hay claridad si va a haber 8 candidatos o 7 candidatos para la contienda presidencial.
Y ese me parece que es un dato que no podemos subestimar. Es un campanazo fuerte de alerta que tiene que sonar claro y duro, y respecto del cual el país, Panamá, tiene que hacer un compromiso de nunca más volver a estar en la situación y en la coyuntura que actualmente se encuentra. Les confieso que en mis 4 décadas de vida profesional en el ámbito electoral he observado más de 80 elecciones, he asesorado a muchos de los organismos electorales, quizás a la totalidad, en estos 40 años de vida profesional. Nunca había visto, ni en Panamá, país que vengo desde el año 1989, en aquel momento yo tenía apenas 32 años, hoy tengo 67, nos reunimos con Solís Palma y con Yolanda Pulitzer para sugerirles respetuosamente que no hicieran lo que después ocurrió. Y a partir del año 1990 y sobre todo de las elecciones parciales del 91 acompañé el relanzamiento del Tribunal Electoral y todas las elecciones presidenciales desde ese entonces, es decir, de 1994, 99, 2004, 2009, 14, 19 y la del 2024. Nunca había visto, ni en Panamá, ni en América Latina, unas elecciones con estas características tan inéditas. Tengo 10 características que hacen de esta elección la más inédita de América Latina y quizás una de las más inéditas del mundo. No tengo el tiempo ahora para explicitarlas, pero lo podemos hacer durante el debate, pero claramente cuando comenzamos a juntar de que un expresidente que venía liderando las encuestas es correctamente inhabilitado en función del artículo 180 de la Constitución Política Panameña, pero se refugia, se asila en la embajada de la dictadura nicaragüense y desde ahí hace campaña activa. Su delfín Mulino es el que va también, en principio, liderando las encuestas de intención de voto, pero que podría quedar inhabilitado faltando pocos días debido a un recurso de inconstitucionalidad que está siendo considerado, etcétera, 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 claramente demuestra lo inédito de estas elecciones. Estas elecciones panameñas forman parte del tsunami electoral que hoy vive el mundo. Este es el año con mayor actividad electoral a nivel mundial, con casi 80 elecciones de todo tipo en casi 70 países del mundo que representan, grosso modo, el 50% de la población mundial y el 65% del Producto Interno Bruto. Pero también estas elecciones forman parte de lo que yo he llamado el superciclo electoral latinoamericano. Es decir, son las elecciones que forman parte del último año de este superciclo electoral que quiere decir que entre el año 2021 y a la fecha, todos los países de América Latina o han tenido o van a tener elecciones presidenciales, con la excepción de Bolivia, que las tuvo en el 2019, fueron anuladas y las repitió en el 2020. Este año va a haber 6 elecciones presidenciales, una que ya tuvo lugar y fue la reelección inconstitucional del presidente Bukele en El Salvador, recalco, reelección inconstitucional del presidente Bukele, y a partir y a partir del domingo 5 de mayo, empieza un rally electoral en la región con 4 elecciones presidenciales. Arranca Panamá el 5 de mayo, sigue República Dominicana el 19 de mayo, sigue México el 2 de junio, sigue lo que vaya a ocurrir en Venezuela, habrá que ver qué tipo de elección permite el régimen autoritario de Maduro, bajo qué condiciones, el 28 de julio, y al final del año, a fines de octubre, están las elecciones presidenciales de Uruguay. Por lo tanto, un año de mucha actividad electoral, tanto a nivel global como a nivel regional latinoamericano. Y estas elecciones tienen lugar en un contexto que podríamos llamarlo un contexto VUCA en inglés o VICA en español, es decir, caracterizado por un alto grado de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Pero obviamente en el ámbito internacional, además de estas 4 características del escenario VICA, hay muchas otras que demuestran este escenario de policrisis que vive actualmente el mundo. Un escenario caracterizado por una geopolítica caliente, con 2 guerras muy importantes que están abiertas, una la de invasión de Rusia a Ucrania, otra la de Israel con Hamas en Gaza, una tensión muy fuerte en Taiwán entre Estados Unidos y China. Taiwán también tuvo elecciones a inicio de este año,
También tenemos una situación económica que varía, tal como lo definió el Fondo Monetario Internacional en su reciente reunión de primavera, donde depende el grado de crecimiento económico de las regiones y de los países, pero lamentablemente América Latina es la región que tiene, junto con Europa, la menor tasa de crecimiento económico. Tenemos instituciones de la democracia representativa, particularmente partidos políticos y congresos muy deslegitimados y desacreditados. Tenemos la amenaza del crimen organizado, de la narcoviolencia y tenemos a su vez flujos migratorios cada vez más importantes, 500.000 personas pasando por el Golfo de Darién, que tiene un impacto regional, pero también tiene un fuerte impacto para el caso de Panamá. Tenemos altos niveles de corrupción y de impunidad, tenemos debilidad del Estado de Derecho y tenemos una gobernabilidad crecientemente compleja. Podría seguir, pero en definitiva podríamos resumirlo también que hemos entrado, como bien definió hace pocas semanas atrás el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que el mundo entró en la época del caos. Tenemos un problema muy serio de policrisis con un debilitamiento creciente del mecanismo multilateral, particularmente el esquema de seguridad colectiva de Naciones Unidas, y eso está pegando de manera muy fuerte. A eso le tenemos que agregar dos drivers muy importantes, que son tendencias que pueden ser oportunidades, pero que al mismo tiempo pueden ser amenazas. Uno, el tema del cambio climático. Otro, el tema de la disrupción tecnológica, particularmente acelerado por el tema de la inteligencia artificial. Bueno, esta combinación de factores está llevando a una reconfiguración geopolítica y una reconfiguración geoeconómica mayúscula. Ambas reconfiguraciones, geopolítica y geoeconómica, particularmente en el rearmado de las cadenas de suministro, presentan amenazas y desafíos muy importantes a América Latina, Panamá incluido, pero también le presentan oportunidades únicas, ventanas de oportunidad que, si el liderazgo de nuestros países lo sabe aprovechar, van a ser fundamentales. ¿Qué cosa? Bueno, América Latina, si lo hace bien, puede convertirse de una región problema a una región solución. Tenemos materias primas, tenemos agua dulce, tenemos energías limpias, tenemos minerales estratégicos, tenemos litio y tenemos fundamentalmente, y ustedes tienen fundamentalmente, Panamá, ubicación estratégica para el nearshoring y para el friendshoring. Por lo tanto, las oportunidades están ahí, muchas, pero depende obviamente de la calidad del liderazgo para poderlas aprovechar. Y si ahora entramos de lleno rápidamente al caso de Panamá, y perdonen que no pueda desagregar y analizar con la rigurosidad que estos temas merecen, pero por una cuestión de tiempo que nos hemos acordado con Arturo de unos 15, 20 minutos cada uno, si aterrizamos ya al caso de Panamá, bueno, como bien dije al inicio de mi exposición, creo que no hay que perder de vista el tema del carácter inédito, complejo, pero a su vez de gran importancia que tiene este proceso electoral. Hay un elemento que creo que vale la pena que reflexionemos, y particularmente la mayoría de ustedes que son empresarios. En Panamá, los 885 cargos de elección popular se definen todos en 9 horas, de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde, en un solo día, la presidencia a una sola vuelta por mayoría relativa y por los próximos 5 años. Es prácticamente una apuesta que se hace en 9 horas de cara a los próximos 5 años a todo. Y ese es un elemento que yo creo una futura reforma política tiene que ponerle foco, particularmente el tema de la conveniencia o no de incorporar la segunda vuelta o el balotaje. No porque sea una bala de plata que venga a solucionar todos los problemas, pero sí porque creo que en ciertas circunstancias y en ciertas condiciones sí puede llegar a resolver algunos de los problemas. Estas séptimas elecciones, si tomamos de 1994 en adelante, realmente tienen lugar en un contexto de máxima complejidad. Tienen lugar en un momento de desaceleración económica, después de tasas muy buenas de crecimiento económico. La proyección del Banco Mundial por el tema mina para el 2024 proyecta un 2.5% de crecimiento económico. Para un país como Panamá, si se cumpliese ese pronóstico, esa es una tasa de crecimiento muy baja. Tiene lugar en un momento que una de las 3 calificadoras le quitó el grado de inversión, Fitch,
tiene lugar en un momento que hay una marcada disminución de la llegada de la inversión extranjera directa, alto nivel de desigualdad y desempleo, malestar social con 2 protestas seguidas en el año 2022 y 2023, altos niveles de corrupción e impunidad, con instituciones electorales y judiciales bajo fuerte presión, cultura democrática débil y con alta insatisfacción. Aquí podríamos, si tuviéramos más tiempo, ir al detalle. Realmente el apoyo a la democracia en Panamá está en tan solo 46%, la insatisfacción está en el 83%, estos son datos Latinobarómetro 2023, pero lo más preocupante es que para el 53% de las y los panameños no le importaría que llegara un gobierno no democrático siempre y cuando dé resultados y resuelva sus problemas. Subrayo este tema. No me importaría que llegue un gobierno no democrático siempre y cuando me dé resultados y resuelva mis problemas. Eso es lo que yo he llamado la eficracia, es decir, la buquelización de la política. Te ofrezco resultados, te resuelvo los problemas, pero a cambio, transaccionalmente, te pido cosas a cambio. ¿Cuáles son esas cosas a cambio? Hacete el distraído con el tema del debilitamiento del Estado de Derecho, yo tengo que controlar todos los poderes, etcétera, etcétera. Pero te doy resultados en aquellos temas, o en aquel tema, en el caso de El Salvador, que más a vos te interesa, que es el tema de la inseguridad. Ese peligro de la eficracia, para mí, que yo he llamado eficracia, para mí es el elemento de mayor riesgo que tenemos en América Latina, porque ya no es la democracia viéndose acosada por las viejas dictaduras ineptas, como la dictadura nicaragüense, inepta, como la dictadura venezolana, inepta, como la dictadura cubana, inepta, sino un régimen político autoritario que funciona dando resultados, desmantelando y debilitando la democracia y con apoyo popular, de momento. Y por lo tanto creo que es un elemento que en Panamá hay que ponerle ficha. No de cara a esta elección tanto, sino qué va a pasar en Panamá si los próximos 5 años vuelven a ser muy complicados y el nuevo gobierno, sea este quien sea, no está a la altura de las expectativas. Yo creo que hay que mirar a Panamá no solamente de cara al año de las elecciones 2024, sino salir de la miopía de corto plazo e ir mirando y diciendo, bueno, ¿cómo queda el país de cara a las elecciones del 2029 si no resolvemos en los próximos 5 años los graves desafíos que enfrentamos? Por lo tanto, la elección requiere de una triple lectura. Y esto es inédito. O sea, hay que mirar, por un lado, en la ventana de lo judicial, hay que mirar en la ventana de lo electoral y hay que mirar en la ventana de la gobernabilidad. ¿Por qué tenemos que ver en la ventana de lo judicial? Porque en las próximas 120 horas, de aquí al domingo, hoy la Corte empieza un pleno extraordinario y podrá haber o no una decisión, no sabemos. Pero si decide no decidir, de todas maneras, esa decisión de no decidir va a tener un impacto en el escenario electoral. Y si decide decidir, dependiendo de lo que decida, también va a tener un impacto. Por lo tanto, a la hora de analizar el escenario electoral, no nos podemos quedar únicamente en el escenario electoral desde la perspectiva meramente política, sino que tenemos que incorporar la variable judicial. Y esto Panamá no lo debe volver a permitir. Haber entrado en este laberinto judicial a pocas horas de un proceso electoral, con este nivel de incertidumbre, es algo que claramente no le hace bien al país. Es más, le genera riesgos muy importantes que no solamente van a tener impacto en las elecciones, sino que también pueden llegar a tener fuerte impacto de cara a la gobernabilidad. En el escenario electoral, y aquí quiero hacer sí una nota de pie de página, y les pido disculpas porque no soy panameño, aunque le tengo un profundo cariño y respeto a este país, pero en mi opinión yo creo que la Corte Suprema de Justicia está condenada a tener una decisión de previo al domingo 5 de mayo. Sería, en mi opinión, un grave error y una grave omisión que la Corte Suprema de Justicia quedase en silencio y llegáramos a las elecciones sin un claro pronunciamiento. Soy consciente de que no hay escenario ideal. Soy consciente de que hay múltiples miradas. Soy consciente de que cada escenario tiene sus pros y tiene sus contras. No tenemos una solución ideal, pero teniendo que optar,
yo optaría por un pronunciamiento de la Corte, independientemente de cuál sea el pronunciamiento. Para algunos incluso ese pronunciamiento tampoco va a cerrar definitivamente la disputa judicial, pero creo que le haría bien al país y le haría bien a la propia Corte pronunciarse sobre este tema. Pero este es otro elemento a tomar en cuenta. No se puede dejar una decisión en materia electoral en manos de la justicia ordinaria, porque los tiempos de la justicia ordinaria, como explicó muy bien el magistrado Arrocha el jueves pasado a las 2 de la tarde, tienen unos plazos que no se condicen con los plazos muy estrictos que tienen las elecciones. Así que muchas tareas para después de las elecciones en materia de reforma política y judicial. En el escenario electoral, bueno, yo creo que acá hay dos miradas. Uno, que sería el escenario más probable, es que las encuestas acierten, y ahí estamos viendo más o menos un escenario en el cual hay un candidato que de momento pareciera ser, se mantiene en un liderazgo a cierta distancia, y después algunas hablan de un triple empate y otras más recientes hablan de un doble empate. Si eso se confirmara, tomando en cuenta que hay muchos indecisos aún, tomando en cuenta que en elecciones de primera vuelta hay voto útil y por lo tanto puede venir un reacomodamiento importante del voto en los electores, podría confirmarse el escenario de que gane Mulino, que es el que está liderando las encuestas, y de nuevo tenemos que ir al escenario judicial, siempre y cuando no haya un pronunciamiento que declare la inconstitucionalidad. Y el otro escenario es un escenario que también está abierto y que no tenemos que descartar. América Latina nos viene sorprendiendo elección tras elección de que muchas veces los favoritos y muchas veces lo que decían las encuestas después no se termina cumpliendo. Así que yo creo que hay que mirar y aproximarse a esta elección con mucha cautela, con mucho cuidado respecto de, en mi opinión, creo que esto es una elección que por el grado de emocionalidad va a ser una elección que se va a definir no solamente en los últimos días, sino que creo que también se puede llegar a definir en las últimas horas. O sea, creo que vamos a estar frente a una elección que yo le he llamado una elección Netflix. Es decir, una elección que realmente te tiene, le decía a Anet, que hay que comprar popcorn y Coca-Cola y perdón por el aviso comercial, puede ser Pepsi también, y realmente estar ahí atentos porque la tensión y la incertidumbre al máximo. Y después tenemos la tercera mirada, que no hay que olvidar ni menospreciar, porque hemos estado demasiado focalizados en la lectura electoral y en la lectura judicial. Pero el gran tema es que el 6 de mayo Panamá sigue existiendo. Esto no es un punto final, se termina, se cierra el libro, esto es un punto aparte. En todo caso pasaremos la hoja, pero hay que seguir. Y ahí el tema de los escenarios de gobernabilidad son centrales. Yo tengo 5 cuestiones que quiero poner nada más, mencionar sobre la mesa que me parecen básicas para ir pensando en materia de complejidad en materia de gobernabilidad. Primero, ¿qué hará el próximo presidente, sea quien sea, con Martinelli? Siempre y cuando el gobierno actual, antes de irse, no le haga un favor y le dé el salvoconducto y el señor Martinelli, por la circunstancia que sea, se suba a un avión y se vaya. Pero ese es un tema que no está claro. Segundo, si gana Mulino, ¿cuál va a ser la relación de Mulino con el presidente Martinelli? Lo que hemos visto en América Latina es que estas relaciones funcionan bien en la etapa electoral, no funcionan bien en la etapa de gobierno, sobre todo cuando hay un exceso de testosterona. Es decir, Santos y Uribe eran hermanos y se pelearon a muerte. Lenín Moreno y Correa eran socios y se pelearon a muerte. De hecho, los dos que llegaron, tanto Santos como Lenín, cambiaron la Constitución para que los otros no regresaran. Y la actual pelea entre Arce con Evo fue jefe de campaña de Arce, Arce fue ministro de Economía de Evo y ahí están matándose porque Arce quiere continuar en Bolivia y Evo quiere regresar. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un escenario abierto. Tercero, ¿qué condiciones de gobernabilidad va a tener el nuevo presidente dependiendo cómo quede integrada la Asamblea y bajo qué condiciones? Cuarto, ¿qué nivel de apoyo va a tener en la sociedad en materia de apoyo popular? ¿Y qué nivel de riesgo de desgaste acelerado puede llegar a tener el nuevo gobierno debido a la agenda sobrecargada de desafíos que va a tener? Fíjense en ustedes, todos los presidentes que fueron electos el 2021 a la fecha en América del Sur, de los 6, 2 no llegaron a los 2 años, Castillo en Perú y Lasso en Ecuador. 2 que llevan 2 años tienen popularidad por debajo, cercana al 30%, con una impopularidad por encima del 60%. Petro
y Boric en Chile y Petro en Colombia. Lula, que venía muy bien, ya su popularidad ha caído y está entre el 33 y el 35%. Solamente Santiago Peña en Paraguay sigue manteniendo un nivel muy bueno de popularidad y bueno, está el caso excepcional, muy único del tema de Bukele, que es un fenómeno aparte. Y quinto, y aquí sí hay no un elefante, hay un mamut en el sistema político panameño. Si el que gana quiere llevar adelante y activar una asamblea constituyente originaria, el impacto político y económico que este ejercicio puede llegar a tener en el país, en las condiciones que está el país, para eso miren nada más lo que le ha pasado a Chile. Chile, como ustedes recuerdan, era el alumno, yo tengo que ser muy cuidadoso como argentino, hablar con mucho respeto de Chile, pero nos separa una cordillera, eso ya indica que la geografía nos cuida, pero ahí hay un problema, ¿eh? Miren, Chile venía muy bien, tuvo un estallido social en el 2019, 2018, 2019, de eso no se recuperó, entró en un proceso serio de 2 constituciones rechazadas vía referéndum y la verdad que el país lleva prácticamente estacionado 5 años sin poder realmente volver a encontrar. Cuidado con este tema. No es que el sistema político, no es que Panamá no necesite ser recalibrado y oxigenado. Claro que sí, hay una crisis política mayúscula, hay una Asamblea Nacional totalmente desprestigiada, hay unos partidos políticos también muy deslegitimados, pero cuidado con el tipo de remedio que le dan al paciente, porque muchas veces ese remedio, en lugar de mejorar la salud del paciente, lo termina agravando. Y ese me parece que de los varios temas que hemos mencionado, es un tema que requiere mucha atención. Voy cerrando. ¿Cómo veo el tema en resumen? Yo creo que se nos vienen 120 horas que van a estar marcadas por mucha incertidumbre y por mucha tensión, particularmente estas 24 o 48 horas, porque creo que si la Corte no define entre hoy, máximo mañana, y no se pone en sesión permanente, creo que ya el escenario de un pronunciamiento no tendría sentido, me parece 24 horas antes, y ya ahí entraríamos a otro tipo de incertidumbre. Segundo, Panamá enfrenta una encrucijada, un verdadero punto de inflexión, en el cual esta elección no se trata de que sea una elección. Acá hay demasiadas cosas en juego, y como dije, no lo vean únicamente de cara al 2024, vean también con perspectiva al 2029. Hay que ver a esta elección no necesariamente como un foco potencial de conflicto, que claramente lo es, sino también como un catalizador del cambio que el país necesita. Y creo que hay que ir viendo a la elección como este elemento también de un foco y como un catalizador de cambio que el país necesita. Por ello, en mi opinión, además de las dimensiones económicas, sociales y ambientales, que son muy importantes, creo que hay que poner mucho foco en la dimensión política y en un país como Panamá, en la dimensión geopolítica, en la confrontación creciente que venimos viendo entre China y Estados Unidos, teniendo Panamá su doble litoral, teniendo su canal, etc., la dimensión geopolítica cobra una gran relevancia y creo que el próximo gobierno tiene que decidir de manera inteligente quiénes son los socios estratégicos del país y cómo alinea su política exterior. La política de exterior necesita en Panamá un upgrade brutal, porque muchos de los problemas que está teniendo, incluidos los de los flujos migratorios, etcétera, etcétera, requieren de una política exterior de muy alto nivel. ¿Cómo lidiar entonces? Bueno, el desafío claramente es mayúsculo. Hay que garantizar la gobernabilidad, recuperar el crecimiento económico, el grado de inversión, manejar la elevada deuda, casi el 60% del PIB, generar empleo de calidad. Si no se generan empleos de calidad, ahí va a haber un déficit social muy importante, además de económico, reducir la desigualdad, combatir la corrupción y sobre todo la impunidad frente a la corrupción, solucionar los problemas históricos de la Caja de Seguro Social, atender la escasez hídrica del canal, decidir qué hacer con la mina, ese no es un tema cerrado, es un tema que va a volver y va a volver con fuerza, fortalecer la institucionalidad, mejorar la calidad de la educación,
modernizar la justicia, combatir frontalmente la delincuencia, el crimen organizado y el narco y la penetración del narco en la narcopolítica, manejar los flujos migratorios, atender la dimensión social de la democracia. Hay que darle respuestas oportunas y eficaces a los problemas de la gente. Acá ha habido 2 protestas sociales muy importantes y ese malestar social sigue presente en la sociedad panameña y demanda urgentes reformas. Hay que avanzar recobrando la confianza, mejorar la calidad de la democracia, la seguridad jurídica y el clima de negocios para poder atraer altos flujos de inversión. Estos son algunos tan solo de los principales problemas que el próximo presidente, prácticamente yo dije va a ser un presidente masoquista, porque alguien que vea esta lista de desafíos, querer ir ahí. Pero además de ser un presidente masoquista, hay que entender una cosa. A esta agenda sobrecargada no la puede atender ni la puede resolver una sola persona. Y eso me parece que es importante. Así sea un superpresidente, nadie está en condiciones por sí solo de aguantar en sus hombros la cargada agenda que el país requiere. Y por lo tanto yo creo que es muy importante tomar en cuenta de que a su vez el presidente que sea electo en una vuelta va a ser un presidente de minoría. O sea, va a ganar la elección, pero va a ser un presidente de minoría, va a tener que alrededor del 30%, un poquito por debajo, un poquito por encima. O sea, la mayoría no va a votar al presidente. Y por lo tanto, el reto más importante es que el nuevo mandatario deje atrás la polarización, deje atrás la confrontación y lleve adelante una convocatoria amplia, plural e inclusiva, donde lo fundamental va a ser el liderazgo democrático, saber escuchar, tolerancia, predisposición al diálogo y sobre todo capacidad para llegar a acuerdos y consensos. Eso es lo fundamental. Si hay algo que Panamá necesita de manera desesperada es esta capacidad de liderazgo, donde todos los líderes son corresponsables, porque vuelvo a decir, esto no lo saca un presidente solo. Y los líderes empresariales, pero también los líderes sindicales, los líderes sociales y también la ciudadanía. Por lo tanto, en mi opinión, Panamá tiene que enfocarse y apalancarse en sus ventajas competitivas, que son muchas. Ahí tienes la calidad de la gente, el espíritu emprendedor, la resiliencia de su economía, la solidez de su sistema bancario y financiero, su ubicación geográfica única que la convierte en el hub de las Américas, sacar provecho de sus bellezas naturales y del turismo ecológico, imitar mucho de lo que están haciendo los ticos. Este país es igualmente o más hermoso que Costa Rica, por lo tanto el tema del turismo ecológico a gran escala tiene que ser fundamental. Sacar provecho de su canal y de su aeropuerto internacional, del centro logístico, ser sede de muchas multinacionales y de organismos internacionales y sobre todo volver a recuperar estabilidad en un vecindario que está muy complicado y que eso le ayuda también a Panamá. Resumiendo, Panamá no está condenado a fracasar, pero tampoco tiene garantizado el éxito. Ambos escenarios están abiertos y dependerá de lo que hagan sus líderes y sobre todo también de lo que haga fundamentalmente la ciudadanía. Creo que en este escenario lo que hay que evitar aquí, en esta coyuntura tan crítica, es caer en un pesimismo estéril y paralizante. Eso no va a ayudar en nada. En lugar de caer en ese pesimismo estéril y paralizante, lo que debe hacer Panamá es no quedar atrapado en esta miopía de corto plazo, en la coyuntura, y mirar las perspectivas tan importantes y positivas que se le ofrecen al país, poniendo foco en lo estratégico y, como decía Hirschman, más en lo posible que en lo probable. Pero tampoco Panamá debe pecar de un voluntarismo estéril. Claramente, la complejidad de la situación, de esta compleja situación, Panamá no va a salir con una mirada hacia el pasado, haciendo business as usual, ni tampoco de la mano de un Mesías. Va a salir con mucho trabajo, con liderazgo democrático, con compromiso ciudadano, como decía, con diálogo, con tolerancia, con reconciliación y con la unión de todos los panameños y panameñas detrás de una visión estratégica y de una agenda país que tiene que ser consensuada. En esta desafiante coyuntura, la responsabilidad del nuevo gobierno, pero también, como decía, de todas las élites y de la ciudadanía, es mayúscula.
vuelvo a señalar, esta elección 2024 es crítica para el país, pero no pierdan de perspectiva lo que le puede llegar a pasar a Panamá si en los próximos 5 años no logra acertar el rumbo. Por lo tanto, Panamá está condenado a que le vaya bien. Y cuando vemos los últimos 35 años de la crisis del 89 a la fecha, vemos con preocupación esta tendencia. Las primeras 2 administraciones sentaron las bases, la de Endara y la de Valladares, para el despegue de Panamá. Las 3 siguientes, con la recuperación del canal, con la presidenta Moscoso, con la ampliación de la tercera esclusa con Martín Torrijos y con el crecimiento que hubo en la época y la masiva inversión en obras públicas del gobierno de Martinelli, dieron esta situación de un Panamá que crecía a tasas chinas, un Panamá ganador, etc. Pero vienen 2 administraciones, la de Varela y la del actual presidente Cortizo, de capa caída. El país no puede darse el lujo de tener una tercera administración seguida y encadenada en declive. Por eso considero de que el país está condenado a que le vaya bien. Y el país, Panamá, ya ha mostrado en crisis anteriores que tiene capacidad, pero que también que tiene la resiliencia necesaria para enfrentar estas crisis, por más mayúsculas que sean, y para superarlas. Hace 35 años yo fui testigo de la crisis mayúscula de 1989 y cómo el país superó esa crisis y salió fortalecido. Hoy, Panamá tiene que demostrar nuevamente que sigue teniendo esa capacidad, ese compromiso y esa resiliencia. Y estoy seguro que lo van a lograr. Muchas gracias. Bueno, indudablemente el desayuno ha estado muy interesante. Gracias, Daniel, por tus palabras. Y creo que nos ha dado un pantallazo sobre lo que, no lo que le espera a Panamá, lo que nos toca hacer a los panameños. Y ahora tenemos a un hombre que está muy involucrado con este tema desde el INCAE, donde es profesor de Business School, es ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos y en Canadá. Es un PhD del Departamento de Historia Moderna en la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Tiene una maestría de Escuela de Estudios Avanzados de Johns Hopkins de la University en Estados Unidos. Tenemos con nosotros el lujo de poder escuchar la intervención del profesor Arturo Cruz, a quien llamo y le doy la bienvenida. Bueno, primero que todo, obviamente le quiero agradecer a la prensa esta amable invitación y por supuesto a ustedes por estar presentes en este desayuno de trabajo. Y siempre es un gusto acompañar a un gran amigo y un politólogo notable como es Daniel Sobato, ¿verdad? Él hace algún tiempo escribió sobre densidad ciudadana y eso a mí me impactó conceptualmente de una manera que no tenés idea, Daniel, ¿verdad? Tan es así que hasta cierto punto he tenido mucho de mi trabajo sobre la base de ese concepto. Ahora bien, yo coincido plenamente con Daniel en el tema de la eficacia y sobre eso quiero hablar, ¿verdad? Primero que todo, yo honestamente considero que la mediación en el siglo XXI entre el Estado y la sociedad es cada vez más difícil. Para empezar, somos sociedades en América Latina más urbanas, los miembros de esas sociedades están congregados en un número mayor de intereses organizados, tienen conciencia militante de su igualdad como ciudadanos y sus expectativas de consumo son insaciables, son crecientes. Por otro lado, los reclamos ciudadanos abundan y superan por mucho los ingresos tributarios. Esto conlleva, entre otras cosas, a que los órganos del Estado se congestionen, restándole efectividad a la gestión pública. Ahora bien, nuestras economías hoy están mucho más integradas a la economía mundial que hace 50 años, lo cual no hay duda alguna
tiene grandes ventajas, pero también nos hace mucho más vulnerables a las decisiones que otros toman. Imagínense el Federal Reserve Bank. Su chairman toma una decisión y esa decisión tiene mucho que ver con nuestro desempeño. Imagínense ustedes, bueno, imagínense, les voy a dar el dato. América Latina hoy representa 5,3% del PIB mundial. Eso es todo. Saquen a México y Brasil y nos quedamos el resto con el 2%. Obviamente, lo que deciden los grandes centros tiene que ver cómo nos va. Ahora bien, y ni siquiera he hablado de las redes sociales y las múltiples narrativas que se construyen en esas redes sociales. Les voy ahora a citar lo que el Consejo de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, en su informe de enero del 2017, que le preparan al presidente Trump, que en ese momento estaba entrando, y que lo más probable es que no leyó el informe, ¿verdad? Lo que dice y las advertencias que hace este informe. Este informe se llama Tendencias Globales, la paradoja del progreso. El informe dice textualmente, la gobernanza mundialmente se ha vuelto más difícil, puesto que la ciudadanía exigirá de su gobierno más seguridad, más prosperidad, precisamente cuando los ingresos están estancados, las sociedades están polarizadas y las exigencias ciudadanas continúan incrementando. Es el informe del Consejo de la Inteligencia de Estados Unidos, que aplica a los Estados Unidos también, se ha hecho de paso. Lo que pasa es que los Estados Unidos tienen la gran ventaja de que se endeuda en dólares y puede pagar, financiar, y cada día con menos efectividad, sus déficits fiscales y su sistema de entitlements. Ahora bien, ¿qué ha venido ocurriendo como consecuencia de todo esto? Cuando ustedes ven los tres subsistemas de la democracia representativa, el Estado, la sociedad civil y la mediadora, que son los partidos políticos, bueno, los grandes perdedores han sido los partidos políticos. Se han venido devaluando a lo largo de los últimos 30 años. Y nos hemos quedado casi en todas las partes de América Latina, incluyendo Panamá, sin partidos anclas con frontera compartida. Yo soy un gran creyente en la escuela de Sartori, 2, 3 partidos a lo sumo, uno de izquierda liberal, uno de izquierda moderada, derecha moderada, un partido ahí de centro izquierda, y administramos la mediación entre Estado y sociedad. Ahora bien, quiero hacer referencia a las encuestas que hizo Daniel. ¿Qué nos dicen las encuestas? El informe de Latino Barómetro del 2023. 54% en América Latina aseveraron en el 2023 la disposición de aceptar, como decía Daniel, regímenes no democráticos con tal de que resuelvan sus problemas inmediatos. En el 2002, 44%. O sea, aumentó en un 10%. En Honduras, el 70% está de acuerdo. En El Salvador, 63%. En Panamá, como tú dijiste, 53%. Hasta Costa Rica, una de las 2 democracias plenas en América Latina, según el índice de la democracia del Economist Intelligence Unit, el 43% optó por el gobernante efectivo. Ahora bien, también seamos francos en el tema de la efectividad. Hay sociedades en América Latina que supongamos que decís, ese país va a crecer al 10% por 7 años, al 7-10% por 10 años consecutivos, y todavía después de semejante buen desempeño, suponiendo que lo logran hacer, ¿verdad? Tener grandes bolsones de pobreza urbana. ¿Y quién se va a encargar de ellos? Le van a tener paciencia a la democracia representativa. O sea, la inmediatez los abruma. Y básicamente yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer con esos grandes bolsones? Ahora bien, para entrar en el tema de Bukele, ¿qué ocurre cuando el Estado no es capaz de ofrecer el servicio más básico para el cual fue creado? Para eso se hizo el Estado, seguridad ciudadana. Hobbes, que es uno de mis filósofos políticos que más me gusta, del siglo XVII, alegaba que previo a la formación del Estado en la sociedad natural, decía él, y aquí es una traducción de su maravilloso inglés, la vida es solitaria, pobre, desagradable,
brutal y breve. Bueno, en América Latina y en El Salvador concretamente, para la mayoría de los salvadoreños la vida era solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. Y por eso decía Hobbes, que es el padre del contrato social, no Rousseau, él, que nosotros en la sociedad natural voluntariamente le entregábamos al soberano nuestra libertad a cambio de que nos ofreciera protección. Eso es lo que ocurrió en El Salvador. La ciudadanía consciente, voluntariamente le dijo a Bukele, aquí está mi libertad, pero ¿sabes qué? Quiero caminar en las calles sin temor. Y básicamente Bukele fue sumamente eficaz, independientemente de la legalidad en esa propuesta. Pero ¿saben también por qué Bukele llega? Porque los dos partidos anclas, Arena por el lado de la derecha, mucho más liberal de lo que lo pintan, el FMLN que se había moderado por el lado de la izquierda, insistieron en manejar dos emociones. Por el lado de Arena, el miedo al comunismo, por el lado del FMLN, el resentimiento a la desigualdad. Ninguno propuso una oferta de futuro y de esperanza. Y crearon una polarización falsa, porque al final ambos estaban gobernando con cierta moderación. Por un lado, en cuanto a lo que podía ser la esfera pública, en cuanto a lo que podía ser el mercado. Y obviamente estos partidos colapsaron, se devaluaron completamente. Y Bukele le propuso a la sociedad salvadoreña ese contrato nuevo donde él es el Leviatán del siglo XXI. Ha sido tan exitosa su propuesta que Patricia Bullrich en Argentina, en las primarias de ellos, propuso como plataforma de campaña construir una cárcel bellísima. Antes, en mi época, era escuela, hospitales. Ahora se habla de construir cárceles. Ahora bien, veamos ahora, en este contexto de mediación difícil, el problema de la insuficiencia tributaria, sobre todo cuando no creces económicamente. Porque eso es si creces está bien, pero si no creces, tus ingresos tributarios se complican. Y aquí hay un grupo de economistas, el grupo de los 30, que han estado haciendo cosas muy interesantes. El informe del grupo de los 30 del 2020 reciente, del año pasado, ¿por qué América Latina siempre le va a regular? ¿Verdad? Advierte que con el riesgo de la tasa de interés que en la economía mundial sea más alta y por más tiempo que en años anteriores, vamos a tener una situación mucho más complicada. Y si vos tomás en cuenta también que los espacios fiscales se han venido reduciendo por la crisis del COVID, que probablemente nuestros países en la región se verán obligados, como fue el caso en los años 80 del recién siglo pasado, a compactar las inversiones públicas y los gastos sociales, con tal de equilibrar los números fiscales. Básicamente el informe advierte que la única medida para evitar este escenario sería una reforma tributaria con el fin de incrementar los ingresos del gobierno. O sea que está hablando estos grandes economistas de que hay que cobrar más impuestos. Ahora bien, sigo con la difícil mediación en el siglo XXI. Entre más avanzada, más desarrollada, la mediación se torna más difícil. Y ya en ese contexto la discusión deja de ser la pobreza y más bien se centra en la distribución de la prosperidad, la desigualdad. Miren, la pobreza es relativamente, voy a decir algo terrible, pero lo voy a decir, más barata que resolver la distribución en la desigualdad del ingreso, fiscalmente hablando. Ahora bien, miren lo que dice un viejo latinobarómetro del 2016, para que vean por qué cuando vos llegas a cierto nivel económico, la gobernanza se torna mucho más difícil. En Latinobarómetro en el 2016, y lo volvieron a hacer en el 2017, pero dejaron de hacer esa pregunta, pregunta lo siguiente: en términos generales, ¿diría usted que el país está gobernado por unos cuantos poderosos en su propio beneficio
o por el bien de todo el pueblo. Sorpresivamente, en Costa Rica, 11% contestó por el bien de todo el pueblo, mientras el 86% aseguró que por grupos poderosos en su propio beneficio. Miren Chile, 87% respondió que por grupos poderosos y solamente el 10% por el bien de todo el pueblo. Ahora, ¿cómo se explica esta respuesta en países con números económicos y sociales robustos, para no decir nada de la integridad democrática de su sistema político? Ahora, yo honestamente creo que tiene que ver precisamente con esas sociedades que han avanzado mucho más y que por lo tanto la mediación se vuelve más difícil. Yo siempre he dicho que la mediación, cuando estás en un PIB per cápita de 15, 16, 17 mil dólares, se vuelve mucho más problemática. Es más fácil mediar en un país relativamente próspero que en un país relativamente rico. Ahora bien, obviamente pudieras alegar que en el caso de Chile, que en el caso de Costa Rica, se han construido narrativas con las que yo no coincido, donde básicamente la reforma a favor del mercado, de los privados, solamente ha beneficiado a ciertos sectores a expensas de las grandes mayorías. Bien, pareciera que eso está teniendo cierto impacto. Pero Sebastián Edwards, uno de los mejores economistas de América Latina, en el caso de Chile dice lo siguiente: lo que funciona para un país pobre no es lo mismo para un país con una clase media en crecimiento, con aspiraciones masivas, y la cual se siente vulnerable. Y por lo tanto la pregunta a los chilenos es: ¿podés gobernar Chile con un gasto como proporción del PIB del 24%? Y pareciera que la respuesta es no. Pareciera. Ahora, ¿por qué la maravillosa concertación dejó de funcionar? Bueno, porque había grupos en la concertación que decían que solo el crecimiento es suficiente y otros que tenían que tener mecanismos redistributivos. Bueno, esa fue una discusión que los separó. Pero el punto, sin embargo, es que pareciera que 24% del PIB en Chile no es suficiente, y si ustedes ven el caso de Uruguay es 30% el gasto, pero los pagan, y en el caso de Costa Rica es 30%, pero no los pagan. O sea, tienen un déficit fiscal que requería de ciertas medidas. Ahora, Panamá en el 2024, ¿verdad? Un PIB por habitante de 18.725 dólares. El segundo más alto después del de Uruguay, por encima del de Costa Rica y del de Chile. Cuando uno ve el performance de Panamá entre el 2000 y el 2022, crecimiento promedio del 5,3, el más alto en la región, 5,3. Ahora bien, cuando yo veo los diferentes quinquenios presidenciales a partir del de don Guillermo Endara, tener dos quinquenios presidenciales con promedios cercanos al 8%. Los de Martín Torrijos, que pareciera que muy pocos en Panamá se recuerdan de que fue un quinquenio muy exitoso económicamente, y el de Ricardo Martinelli. Sus malos quinquenios, los de doña Mireya Moscosa y el de don Laurentino Cortizo, 3,5 y 3,6, son promedios que en otros países serían más bien celebrados como exitosos. Aquí los panameños lo ven como complicado. Y todo esto, que es lo que a mí me impacta realmente, se logra en un país con una sociedad política que con el pasar de los años dejó de ser prometedora, porque en un momento dado sentí que el PRD y el panameñismo podían ser los dos partidos anclas que facilitaban esa mediación entre Estado y sociedad y le daban estabilidad a la mediación, y se ha convertido en una sociedad política devaluada, fragmentada, con poca legitimidad social y, para ser educado, propensa a las múltiples transacciones. A ustedes interpreten qué quiero decir con las múltiples transacciones. Y cabe preguntar, que creo que Daniel dejó clara esa pregunta, si de cara al futuro Panamá puede hacer las transformaciones que se requieren para continuar desarrollando su economía y su sociedad con una sociedad política que está por debajo, muy por debajo de su desempeño económico.
Ahora bien, doy números que les puede molestar a la mayoría de ustedes. Me sorprende una elección presidencial en la cual todos los candidatos inscritos en la papeleta, sin excepción, tienen números netos entre opiniones favorables y desfavorables negativos. Todos. Menos 6%, no voy a decir quién tiene cada quien, menos 10, menos 18, menos 19, menos 28, menos 33%. Por el amor de Dios, o sea, esto es extraordinario, ¿verdad? Y la excepción, como ustedes sabrán, entre las personalidades evaluadas, es Ricardo Martinelli, con números favorables del 52%, que le da un neto del 9% positivo. Una suerte de poder dominante en la sociedad panameña que tiene la capacidad de transferir sus votos a otro candidato y cuyo partido de reciente cuño, realizando metas, ya saben, RM, en preferencias partidarias, en el 2021 era de solamente el 4% y hoy es del 18%, por encima del PRD con 14%, el CD con 8% y el panameñista con 4%. ¡Wow! Ahora, ¿qué explica semejante apego de una buena parte de la sociedad panameña con esta figura dominante? Bueno, trataré de dar algunas explicaciones. La primera línea del metro, la ampliación del canal, una inversión pública como proporción del PIB del sector público no financiero del casi 8% promedio a lo largo de esos años, un crecimiento promedio también durante su quinquenio de casi el 8% y con transferencias que en el 2010-2011 eran casi el 5% del PIB, lo que se compara con el 5% de las transferencias que se dieron en el año de la pandemia. O sea, dio transferencias como en pandemia. Obviamente, eso contribuye a crear clientelas fuertes. Ahora bien, no es que estoy haciendo un paralelo entre él y Hugo Chávez, pero también muchas veces hay gobernantes que tienen suerte y que les va bien. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la economía mundial, de la economía propiamente, lo favorecieron. Hugo Chávez, en la encuesta de Data Analysis de marzo del 2023, entre los venezolanos tenía una valorización positiva del 56%. La figura mejor evaluada en esa encuesta. Ahora bien, en el último año del 2012, después de su vida, porque él murió supuestamente en el 2013, ¿verdad? Bueno, no se sabe cuándo murió, ¿verdad? Digo supuestamente, pero lo que quiero decir es que en ese año a Venezuela, por exportaciones petroleras, le entraron casi 100.000 millones de dólares. Y la mediación entre Estado y sociedad fue sumamente generosa. Obviamente, queda en el imaginario de la sociedad los años buenos. Ahora, no hay duda que para su buena suerte, él supo irse en el momento oportuno, porque después vinieron la vaca flaca, ¿no? Y si ustedes ven, da la casualidad que los autócratas les ha ido bastante bien en vaca gorda. Los años de Correa en Ecuador, la mayor parte fueron muy buenos, los de Evo Morales fueron muy buenos, los de los Kirchners les fueron muy buenos, ¿verdad? Y muchas veces el que llega a tomar las medidas difíciles y a gobernar responsablemente es al que en los números de su sociedad le va mal. El caso del expresidente de Costa Rica, que en el 2018, 2019, 2020 toma medidas muy difíciles, pero que eran necesarias. En las encuestas, los costarricenses lo rechazan. Y estamos hablando de una sociedad con densidad ciudadana, en teoría. Ahora imagínate en otro tipo de sociedades. Moisés Naim, nuestro amigo, tiene un tema que me parece a mí bastante interesante, que tiene que ver con el concepto de Daniel de densidad ciudadana. Dice él, hay un problema de líderes importantísimo, o sea, la oferta electoral no es muy buena en el mundo y en América Latina. Y aquí viene un punto en el que yo creo también. Y también hay un problema de seguidores. O sea, también no es solamente un problema de oferta, es un problema de demanda. ¿Qué tipo de gobierno queremos nosotros? O a ciertos sectores de la sociedad. Y entonces empieza a elaborar sobre el tema. Es muy grave el problema que tenemos con los seguidores. Los vulnerables que son propensos a ser manipulados.
los desinformados que están, lo poco interesados, los desinformados que están, los pocos interesados que están en entender mejor por qué están votando y por quién, lo frágil que es su punto de vista. Fuerte, ¿no? Pero hasta cierto punto, cierto. Bueno, termino, porque para que tengamos obviamente un intercambio con ustedes. No hay duda alguna de que todo lo que planteó Daniel de cara al futuro es increíblemente importante. Panamá tiene una insuficiencia tributaria que es bastante evidente. Si ustedes les quitan el 3,1% de los aportes del canal, se quedan con 14,8% del PIB, por arribita del de Guatemala. ¿Cómo vas a mediar entre Estado y sociedad ya con un PIB per cápita como el que tenés con esos números, a menos que tengas déficits fiscales, deuda neta del sector público, que como vos dijiste, Daniel, está cerca del 60% del producto, te quitan el investment grade, lo cual te encarece endeudarte, y por supuesto estás ante la gran transformación de pasar de una sociedad que ha crecido mejorando el hardware de manera brillante a hacerlo más difícil, que es pasar del cemento al cerebro, mejorar tu software. Y aquí es una maravilla ver el contraste entre Costa Rica y Panamá. El hardware de Costa Rica, regularcete, muy buen software. El caso de ustedes, un hardware de clase mundial, un software regularcete. Pero ese es el desafío. ¿Cómo vas a hacer algo que no se ve en el corto plazo? Y recuerden que lo que se ve es lo que la gente interpreta como progreso. Pero voy a terminar con algo que me impactó a mí. En la encuesta más reciente de Sid Gallup se hizo la siguiente pregunta. Y ya concluyo. ¿Ha faltado dinero para comprar comida en el último mes? Le preguntan a los que le hacen la encuesta. 53% en este país dijo que sí. Estoy asustado. 57% femenino y 66% educación primaria. O sea, aquí hay gente, según esta encuesta, que no resuelve ni para comer. Obviamente, la propensidad al clientelismo, si yo fuera uno de ellos, es muy marcada. Es racional ser cliente en ese contexto. Bien, con esto termino. Gracias. Aló. Tengo audio, ¿verdad? Sí. Bueno, después de escuchar estas dos intervenciones, creo que todos aquí en esta sala estamos consternados y preocupados. La lluvia de preguntas no se las puedo explicar. No nos alcanza el tiempo, no vamos a poder tocar todos los temas, así que voy a tratar de ir recogiendo. Primero que nada, les agradezco toda esa participación de preguntas porque nos indica que el tema levanta interés, evidentemente, y que ha sido un éxito traerlos a ustedes. Por eso dije al principio de mi intervención, aquí están muchas de las mentes brillantes que ponen a trabajar la economía de este país. Y esas son mentes pensantes que van a salir a replicar un mensaje y que necesitan poder llevar soluciones y esperanza para sus inversiones, para sus familias y para sus empleados. Yo voy a tratar de recoger la gran cantidad de preguntas que se han hecho e irlas acomodando y le voy a dar la oportunidad a cualquiera de los dos panelistas, que ambos están ampliamente capacitados, para que las contesten. Aquí tengo una que cuando la terminé de hacer yo misma me asusté. Todos aquí no, porque hay mucha gente joven, pero los que tenemos cierta edad para arriba, recordamos que en nuestra época el cuco de la democracia eran los golpes militares. Teníamos temor de despertarnos con un cuartel mandando en el país y aquí lo vivimos por muchos años. Pero eso ya no es real, ya nadie tiene miedo de un golpe militar. Pero entonces, ¿por qué la democracia no reina? Y yo le hago esta pregunta, ¿cómo retomamos la democracia cuando los partidos políticos están tan deslegitimizados y han relegado a la democracia simplemente al cumplimiento de las reglas del juego de la elección popular? Y
cuando nos viene desde el norte, que se llama la primera democracia del mundo, ejemplos como los que ocurrieron con el presidente Trump. ¿Cómo retomar la democracia cuando quienes lideran los partidos políticos y la intención de voto en Panamá y en gran parte de América Latina son políticos cuestionados por corruptos, pero que tienen tremendos números en crecimiento económico? Dígame usted si eso no es para asustarse. ¿Tenemos democracia? ¿No tenemos democracia? ¿Cómo caminamos hacia la democracia? ¿Qué tipo de democracia estamos pensando? ¿Estamos preocupados? Ya le puedo hacer una larga lista y lo dejo en manos de ambos que tienen sus micrófonos para que por favor nos ilustren. ¿Se oye? No. Esto funciona, qué maravilla. De verdad, por lo general no funciona. Habla muy bien de la prensa. A ver, esa es una gran pregunta, ¿no? Esa es la pregunta de todos los politólogos, ¿verdad? Y de los buenos economistas y de los buenos científicos sociales. Yo voy a hacer dos observaciones. Bueno, tres. Primero, la complejidad de la gobernanza del siglo XXI, que lo hace mucho más difícil. En segundo lugar, creo que los intelectuales hemos fallado mucho en el sentido de que la generación en la que yo crezco, que se orientaba mucho por la izquierda y por el marxismo, formularon una teoría de la transición al socialismo muy benevolente, muy paciente y que básicamente le daba tiempo a los fracasos del socialismo, diciendo que era un proceso histórico, que era esto, que era aquello. Y creo que no hemos sido lo suficientemente, salvo la excepción de ustedes, y ahora cada vez más por dicha, donde empezamos a decir, mira, los procesos democráticos son complejos, toman tiempo, son mucho más difíciles de consolidar, etcétera, etcétera, y tengámosle más paciencia. Ahora, eso creo que ayudaría, pero también ayudaría a entender de que hay un potencial al clientelismo muy grande en la región y en todas partes, y que hay que ver cómo lo resolvemos. Yo me atreví a hablar en un momento dado, y lo dejo acá para solo provocar y molestar, del populismo responsable, que es el que maneja la inmediatez de las necesidades de tu gente, pero sin perder el futuro. ¿Cómo haces eso? Pero no podés seguir gobernando creyendo que podés obviar las necesidades de la gente, que el crecimiento económico no les va a llegar. O sea, tenemos que entender eso. Yo soy un gran creyente en el crecimiento, pero no es suficiente para mucha gente que no les va a llegar, sobre todo a los de la pobreza extrema, que tenés que sacarlos. Pero también creo que además de la deficiencia de los partidos, que todos compartimos, el problema de las narrativas, de que no tenemos, que hay que volver a recuperar el entusiasmo por defender a la democracia y tenerle paciencia, etcétera, que muchos en la sociedad civil organizada también no son los mejores. Y que lo que andan buscando es crear condiciones de poder dual, de parálisis y de negociarlo de ello. Porque aquí todo el mundo habla de la sociedad política como bandidos y la sociedad civil organizada, ustedes creen que está llena de ángeles, nada más. Es decir, objetivamente hablando, aquí hay unos grupos sindicales que son muy interesantes de estudiar, ¿verdad? Y no son ángeles, por supuesto. Entonces, la verdad del caso es que estoy dando una respuesta para no dar ninguna. No sé. Me declaro en bancarrota. Daniel, salvanos y danos una respuesta que podamos verdaderamente agarrar. Gracias. Yo tampoco lo sé. No, hay que ser honesto, porque lo peor que podría llegar a pasar es dar una respuesta diplomática. No hay ninguna experiencia de reconstrucción de partidos políticos reciente que haya sido exitosa. Todos nos arrodillamos frente al altar de los partidos políticos y decimos que hay que reinventarlos, relegitimarlos, modernizarlos, etc. Todo eso está muy bien, pero ¿cómo? ¿Qué ejemplos concretos hay? ¿Dónde? En lugar de partidos políticos institucionalizados, democráticos, etc., lo que vemos es una irrupción de lo que yo he llamado los candidatos papa. No papá, sino papa. O sea, la primer P son candidatos muy personalistas. La A, que tienen un discurso antiélite, anticasta, antipolítica. La otra P es que tienen propuestas populistas, es decir, soluciones fáciles a problemas complejos, que la venden muy bien. Pero la venden muy bien porque, como bien señalaba Arturo,
no solamente hay una oferta, sino que hay una demanda de parte de la sociedad para ese tipo de liderazgos. Y la última A es que en muchos casos son candidatos autoritarios o terminan teniendo un nivel autoritario. Eso es lo que hemos venido viendo irrumpir en lugar de partido. Y a esos candidatos papa, de una manera u otra, ellos se dan una suerte de ropaje de un partido o movimiento. En El Salvador, Bukele llama Nuevas Ideas, Andrés Manuel López Obrador lo llama Morena, Milei lo llama libertario, etcétera, etcétera. Pero no estamos teniendo verdaderos partidos políticos de los cuales emergen estos líderes como estábamos acostumbrados, como recomendaba Sartori. Y ese es el problema de la disfuncionalidad del sistema político que encontramos. Panamá es un ejemplo de ello. En el 2009 ustedes tuvieron el primer campanazo de alerta con CD. Después se recompuso de una manera u otra, volvió el panameñismo, volvió el PRD y de nuevo tienen en el 2024 otro campanazo. De los 3 partidos políticos que veíamos en la encuesta de la prensa con ANET, que hoy tienen una intención de voto por encima del 5%, 2 son de Chura, del franchise de Ricardo Martinelli. O sea, además del PRD, está CD y está realizando metas. Es decir, estos son los nuevos liderazgos que tienen una capacidad de crear estos suertes. Es decir, el de Realizando Metas a mí me parece fantástico porque además tiene las propias iniciales que vos lo podrías llevar en la camisa, ¿no? RM, Ricardo Martinelli, Realizando Metas. O sea, ¿qué mayor nivel de personalización que esa querés? Eso demuestra el nivel de descomposición del sistema político. Ahora, frente a este tema, y volviendo a lo que señalaba Arturo, con el cual coincido plenamente, acá hay un tema central. Si la democracia, si los gobiernos democráticos no tienen la capacidad de dar respuestas oportunas y eficaces para resolverle la revolución de expectativas que tiene la nueva sociedad, porque es una verdadera revolución de expectativas, si no tiene la capacidad de resolverle los problemas, ese 54 latinoamericano promedio, ese 53 en Panamá, va a seguir subiendo. Porque esto no se arregla, por eso dije, esto no es business as usual. Esto no se arregla únicamente con un acuerdo de élites. El acuerdo de élites es requisito necesario, pero no es suficiente. ¿Me explico? O sea, ustedes no salen sin un acuerdo de élite que le ponga paz al país, que lo estabilice, que enfríe las cabezas, que quite el enfrentamiento. Eso es requisito absolutamente imprescindible. Pero cuidado con pretender y creerse de que porque ustedes pacificaron el penthouse, en el lobby la cosa va a estar tranquila. No va a estar tranquila porque hay un nivel de malestar social muy fuerte, con unos niveles de insatisfacción social y con una demanda que ya les llegó la hora. Y con el cariño y el respeto y la devoción que le tengo a este país, yo les pregunto, ¿cómo puede ser que un país con estas tasas de crecimiento china no ha podido resolver el tema del agua potable? O de la basura. O el de la basura. O el tema de no generarle oportunidades a los jóvenes para un empleo formal. O sea, ¿cómo puede ser que una economía que crezca no tenga la capacidad de generar empleos de calidad? Eso no se arregla con bonos. Ustedes lo arreglaron durante mucho tiempo con bonos, bono para la gasolina, bono para esto, bono para lo otro. Se acabó el tema de bonos. La mejor política social es un empleo de calidad formal. Y ese tiene que ser el compromiso número 1 del empresariado. No solamente darle a Panamá sostenibilidad ambiental, hay que darle sostenibilidad social a esta democracia. Porque sin una sostenibilidad social, sin empleos de calidad, yo les garantizo que las protestas sociales van a seguir. Y pedir mano dura en la protesta social puede llegar a ser muy, muy peligroso. Puede ser tentador, pero puede ser muy peligroso. Entonces, creo, por eso vuelvo a decir, el país está entrando en 5 años tremendamente crítico. En mi opinión, los más importantes después de la crisis del 89. Es muchísimo lo que está en juego y creo que Panamá lo puede lograr, pero hay que resetear. ¿Me explico?
hay que resetear y hay que entender de que este fenómeno Martinelli, ustedes que son empresarios, tiene una demanda. Sí, claro. Si ustedes no resuelven la demanda, si no le generan una nueva oferta a esa demanda hoy se llama Martinelli, mañana se llamará como ustedes lo quieran llamar. Y yo no creo que el peligro sea un golpe de Estado. Creo que eso sería burdo. El peligro para mí es la eficacia. El peligro para mí es que ustedes se desayunen en el 2029 con un Bukele a la panameña, sí, claro, que va a resolver ciertos problemas, pero cuidado, como la pastillita del colesterol que yo tomo, sí, te hacen bien porque te bajan el colesterol, pero si no te cuidas, le pegan duro al hígado. O sea, cuidado con esas promesas, esas primaveras. En Nicaragua pasó. Yo recuerdo los empresarios felices con Daniel Ortega. E incluso varios empresarios ticos yéndose a Nicaragua a invertir porque tenían menos pagar impuestos, etc. Miren dónde están esos empresarios. O sea, ese es un juego tremendamente peligroso, es una ruta que les desaconsejo. Creo que ese tema lo puede explicar y desarrollar también Arturo. Sí, pero yo quisiera decir algo en el sentido de cuando usted formuló esa pregunta, esa magnífica pregunta, yo me sentí como esos doctores que hacen autopsia, ¿verdad? Que te explican por qué se muere el paciente, pero no pueden evitar que se muera el paciente. O sea, yo me veo como ese tipo de médico, ¿ya? O sea, yo puedo explicar por qué un sistema político está en crisis, etcétera, pero qué hacer cada vez es más complicado. El tema de Nicaragua prefiero dejárselo a otros porque siempre mi criterio sobre Nicaragua ha sido controvertido, especialmente entre mis compatriotas, y entonces he sido algo iconoclasta cuando se trata de interpretar la situación allá. Pero sí, yo creo, lo que decía Daniel, que yo veo que en un momento dado yo empecé a legitimar a un gobernante sobre la base de su eficacia y no necesariamente de su legitimidad de origen. Yo llegué a creer que la efectividad por sí sola era suficiente fuente de legitimidad, y no es. Bueno, creo que después de escucharlos a ellos nos queda claro, y trato de recoger un poco, que los grandes problemas que tenemos en este momento con nuestras democracias, que están en peligro, tienen que ver con la necesidad de reestructurar los partidos políticos, sus ideales, sus mecanismos de gobernanza, etcétera. Tienen que ver con el tema corrupción, que no está arraigado solamente en los partidos políticos, lo tenemos también en lo privado, y el tema que es preocupante porque es una consecuencia de todo lo no bien manejado, que son los estallidos sociales, que hasta ahora no los hemos tenido por carencias económicas, pero que ya hemos visto cuando un tema toca lo suficientemente adentro de la población, lo vimos en julio del año pasado, lo que puede pasar en este país. Ahora imagínense que eso ocurra por hambre, 53% que diga que no le alcanzó para comprar la comida. El ejemplo me parece excelente de decir estamos resolviendo el penthouse, pero el lobby está prendido. Muchas preguntas, voy a tratar de hacer esta, a ver si dice, ¿quiénes deben liderar? Hablaron de la mediación. Es necesario generar un vínculo entre la población votante y los gobernantes. Resulten de las elecciones los gobernantes. ¿Quiénes deben liderar la mediación entre los gobernantes y los ciudadanos? Hemos hecho ejercicios desde la sociedad civil, como la famosa concertación nacional. Nos hemos sentado, hemos gastado un montón de plata, hemos tomado café, hemos hecho una gran lista de necesidades y temas a tratar, pero se quedó en eso, en un evento social. Entonces, ¿quién debe liderar la mediación? ¿Cuál es el camino? Hemos intentado con la Iglesia Católica, hemos intentado con la intervención de la sociedad civil. Los gobiernos no nos garantizan una mediación realmente válida y transparente. ¿Qué hacemos, señores? Otra vez autopsia, Arturo. No, es que en el desarrollo de esa respuesta seguramente encontramos preguntas aún mucho más interesantes que debemos llevarnos nosotros mismos para tratar de resolver en nuestras empresas, en nuestras casas y nosotros mismos en nuestra sociedad. Bueno, yo sigo creyendo que la sociedad política debe ser la mediadora principal entre Estado y sociedad, por una sencilla razón, porque ustedes los ciudadanos tienen vida, son normales,
Son ingenieros, son empresarios, son obreros, son trabajadores y la política es parte de su vida, que de vez en cuando piensan en ella en el tema electoral. ¿Quiénes son los que piensan en la política todo el tiempo? Los grupos organizados, activistas, que sí hablan de democracia participativa. Pero es una paradoja de que esta democracia participativa, que está supuesto incluir a la mayoría, no es cierto, porque realmente la gran mayoría, como son normales, tienen vida, van a vivir sus vidas, mientras que los que somos organizados y vivimos de la política, vamos a estar constantemente presentes. Pero somos minorías y en el proceso las grandes mayorías, paradójicamente en nombre de una democracia más efectiva, son excluidos. Sí, yo sí creo objetivamente que siguen siendo los partidos, los cuales definitivamente tienen que escuchar las voces de la sociedad civil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bien, ese puedo ser yo, que soy un dinosaurio. Yo crecí formado por David Easton, por Sartori, por un sinnúmero de politólogos que consideraban que es muy difícil en una democracia representativa. Además, los Founding Fathers en Estados Unidos siempre hablaron de la democracia representativa. Claro, estaban hablando de partidos políticos liderados por combinaciones de Platón, de Aristóteles y de Maquiavelo. Cuando vos hablabas del desafío del tipo de liderazgo que tiene que haber en Panamá, yo pensaba, bueno, tenemos que necesitar un presidente que combine las características de un Maquiavelo, de un Aristóteles, de un Platón. Imposible. Pero bien, vuelvo a insistir, yo soy bueno para autopsias. Daniel es alguien que nos puede recomendar qué hacer. Yo personalmente le dejo el espacio a él. No sabes cuánto te agradezco, Arturo. Miren, de nuevo, no hay respuesta fácil. Por una cuestión básica, se ha reconfigurado tremendamente las sociedades. Vivimos, como dice Bauman, o decía Bauman, en sociedades tremendamente líquidas, en sociedades posmodernas, en sociedades donde en gran medida hemos incorporado al contacto físico, a la interacción física, toda una virtualidad de la cual los partidos políticos, los sistemas tradicionales, clásicos de representación, estamos queriendo hacer funcionar a sociedades totalmente modernas y posmodernas en sistemas políticos diseñados en el siglo XIX. Yo siempre digo que un poco por qué esto no está funcionando es porque tenemos sociedades muy complejas del siglo XXI gobernadas por instituciones políticas diseñadas en el siglo XVIII y XIX con paradigmas del siglo XX. No va a funcionar, eso está claro. Ahora, ¿cómo recreamos? Bueno, ese es el desafío, pero claramente este intento de volver a agarrar el mismo objeto, partido político, y modernizarlo un poco, maquillarlo un poco y ponerlo a funcionar, a mí me parece que no va. Tenemos que innovar. En una sociedad que está caracterizada por la innovación, un poco lo que decía Tom Friedman en este libro estupendo que se lo recomiendo, quien no lo ha leído, que se llama Gracias por llegar tarde, donde habla que no solamente lo que caracteriza nuestro tiempo es la cantidad de cambios, sino la aceleración de los cambios y cómo la velocidad del cambio viene aumentando cada vez más, lo cual dificulta el tema de la gobernanza de sus empresas, de las instituciones y de los sistemas políticos. Ahí está el gran desafío. ¿Por qué? Porque toda la innovación tecnológica que estamos teniendo no se condice con la innovación que hemos hecho a nivel de las instituciones. A nivel de las instituciones estamos detenidos. Permíteme cerrar nada más con esto. Pero además de la falta de innovación, hay cosas groseras. O sea, el 75% de la Asamblea Nacional actual son personas nuevas. ¿Okay? No fueron reelectos, eran legisladores nuevos, 75%. Uno hubiera hecho una apuesta que esa asamblea iba a estar brillante. Bueno, ha sido, espero que no me echen del país, pero ha sido un desastre, realmente. El nivel de desmanejo de fondos públicos en corrupción, con lo del IFARU que hemos visto, imagínense en 150, 200 millones de dólares aplicados de manera inteligente con el efecto multiplicador que eso puede tener. O sea, hay cosas a las cuales, más allá
de los desafíos más de innovación. Le llegó el tiempo en Panamá. Hay cosas que no se pueden seguir haciendo. Nunca más. Es decir, tiene que haber un acuerdo. Ahí sí el acuerdo de cúpula es importante de decir, señores, esto ya no se permite más. Entre políticos, entre empresarios, entre sociedad civil, entre gremios, etc. No puede haber este nivel. ¿Cómo puede ser que un país de 4 millones tenga un presupuesto de 30.000 millones de dólares? ¿En qué cabeza cabe? Ustedes deberían ser Singapur al cubo con ese presupuesto. ¿Por dónde se va esa gran cantidad de recursos? Bueno, esas son las cosas que están generando a su vez un gran nivel de deslegitimación del sistema político. Y ahí es donde yo creo que hay que trabajar, recalibrando. ¿Qué hay que hacer? Bueno, empezar por este tipo de encuentros, de foros, etcétera, e ir logrando mucho diálogo, pero luego cómo encadenar lo que tú decías. El problema de esta investigación que se hizo, donde fueron a todas las comunidades a preguntarles sus necesidades, es que después eso no tiene un vaso comunicante con los decisores políticos. Entonces lo que hiciste es una carta al Niño Dios muy linda, pero que no tiene mayor realidad e impacto y además posibilidad de traducirla en políticas públicas. Así es. Bueno, recopilo y hago una pregunta que les va a encantar a todos ustedes porque tiene que ver. A mí me mandaron a hacerlo repetir el grado, así es que no, mentira, estamos súper ilustrados. Bueno, lo primero que quiero condensar es esto. Imagínense ustedes que nos hablan de que estamos manejándonos con un manual del siglo XIX en el siglo XXI. ¿Cómo se cambia ese manual de siglo a siglo? Con las constituciones. Y se supone que la respuesta es una constituyente, pero también hemos escuchado los peligros de una constituyente. Ahora agréguenle apellido, constituyente originaria, que es lo que nos viene bajando anunciado ya por uno de los candidatos, o por lo menos dos de los candidatos. El peligro de la democracia está incluso en la capacidad de renovarse, autorrenovarse, con el único mecanismo legal para desarrollar herramientas pensadas a futuro y en el siglo que vivimos. Esa es una interrogante que les dejo. Y la pregunta es más bien otra lista, es preguntarles, Panamá frente al mundo. Nosotros somos un país bendecido por muchas situaciones de logística, de ubicación, de agua, etcétera. Entonces, nuestra economía está formada o está basada en servicios y en las inversiones extranjeras. Y yo les pregunto, Panamá frente al mundo, grado de inversión, inversión extranjera, legitimación de la actual elección, porque esta elección no la estamos planeando y pensando nosotros en qué vamos a hacer el domingo. Esto lo está viendo el mundo y sobre todo nuestros inversionistas extranjeros y los locales también. Y las listas negras, Panamá frente a ese menú. Yo la verdad es que le doy el espacio a Daniel, él vive acá. De la escuela, pero, la C de Cruz va antes que Sobato. Sí, no, pero te voy a decir algo. A ver, lo que sí te puedo decir es el tema de la famosa... A ver, ¿cuándo vos proponés una constituyente? Cuando no sabés qué hacer. Los chilenos no sabían qué hacer con la explosión social del 2019. ¿Y qué decimos en América Latina siempre que no sabemos qué hacer? Redactemos una nueva constitución. Y la verdad del caso, como decía Aristóteles, no es un tema de que cuando ustedes tienen sociedades que están modificando sus leyes con frecuencia, al final se vuelven triviales las leyes. Entonces, ¿verdad? Entonces yo honestamente prefiero una mala constitución que se cumple a una buena constitución que no se realiza, por ponerlo así. Ahora, la América Española desde su primer momento nació formulando constituciones liberales, constituciones conservadoras. Independientemente de la constitución que redactaba, tu sociedad seguía siendo ingobernable. O sea, que al final del día constituciones me dan dolor de cabeza. Ahora, en cuanto a todo lo demás, pues, no sé, allí Daniel tiene porque sinceramente yo sí creo que él tiene un sentido mucho más práctico de la política. Es una combinación muy rara de marcos conceptuales sofisticados y a la misma vez de poder ofrecer políticas públicas concretas. Pero entre las cosas que hay que hacer, solo voy a decir dos cosas, pues, que son muy básicas de las que yo he hablado de Daniel. Recojan la basura a tiempo.
y tengan agua potable. Claro. Ya está. Ya con esas dos cosas hiciste una revolución ante muchos panameños. Pero bien, muchas gracias de mi parte, pero yo ya me retiro de esta discusión porque me abruma, para ser franco. No. Y se la pongo en el plato de Daniel. Daniel, Panamá frente al mundo. Mi amistad con Arturo, que era siempre muy sólida, creo que en el último tiempo ha venido teniendo algunas erosiones. A ver, muchos de los problemas que Panamá necesita resolver y con urgencia no requieren de un cambio de la Constitución. Esto no quiere decir que esté en contra de una Constitución, pero muchos de los temas estructurales, mayúsculos, etcétera, no requieren de un cambio constitucional. Quizás para el tema de si se quiere incorporar la segunda vuelta, etcétera, pero se puede vivir sin un cambio. Ahora, claramente no vayan a una constituyente originaria, porque eso, como dije, no es un elefante, es un mamut, es decir, eso les puede llegar a sacar por completo de rumbo al país. Y lo que hemos aprendido es que los países cuando pierden rumbo, no solamente es lo que pierden en la pérdida del rumbo, es lo que les cuesta después volver a recuperar el rumbo. Y eso es muy serio en esta coyuntura en Panamá. Yo sí creo que en lugar de una constituyente, y muchísimo menos una constituyente originaria, lo que necesita Panamá es hacer una lista de sus 10 prioridades. Pero vuelvo a señalar, hay prioridades que tienen que ver con la economía. Yo no estoy preocupado por el tema fiscal, por ejemplo, en Panamá. Yo creo que con buen criterio el tema fiscal se arregla. ¿Me explico? Yo no estoy preocupado con una reforma tributaria. Creo que con algunos ajustes un país chico de 4 millones se arregla y además es condición necesaria. El tema central es la redistribución del tipo de sociedad que Panamá quiere hacer sostenible. ¿Cuál es el tipo de sociedad? ¿Me explico? Porque si no ponen atención al tema de la movilidad social ascendente, si Panamá no logra generar esperanza y no solamente malestar y frustración, entonces sí creo que la cosa se le complica al país. Y vuelvo a señalar, creo que tienen una lista grande de obstáculos y de desafíos, pero tienen una lista igualmente larga de cosas positivas. El problema es una crisis de liderazgo. El problema en Panamá no es económico, no es fiscal, es político y de liderazgo. Y tienen que aprovechar esta crisis como oportunidad y no caer en un pesimismo paralizante que no los va a llevar a ningún lado. Aprovechen esta crisis como oportunidad. Salgan de esta elección. Coman los sapos que haya que comer, porque forma parte de la política saber también comer sapos. Y salgan el 6 de mayo decidido a llevar adelante una visión estratégica de país y una agenda de país que los vuelva a posicionar y que los vuelva a poner en valor todas las ventajas que tienen. No es fácil, no están condenados al éxito, pero tampoco están condenados al fracaso. Depende de lo que ustedes hagan. Lo que sí les advierto es que mirando al país por el espejito retrovisor y tratando de hacer business as usual, a esto no lo arreglan. Porque ahí hay una sociedad que ya cambió. El sistema político no está teniendo la capacidad de poderle dar respuesta a esa sociedad que cambió en sus demandas y hay una revolución de expectativas muy grande. Entre ellos el tema de la desigualdad. Y además hay una lista de algunos temas básicos que hay que resolver y de nuevo no requiere una reforma constitucional. Dar agua potable, desechos sólidos y basura, el costo de los medicamentos, caramba, el tema de la atención con dignidad, temas que tienen que ver con la agenda social de la democracia y que están en el corazón de la dignidad de lo que un ciudadano siente, de que a mí me tratan con dignidad. Esa agenda es la que hay que poner en marcha con mucha urgencia y están todas las condiciones para que Panamá haga esa transición. Pasar del cemento, decía Arturo, al cerebro, pero también pasar al tema de una reforma social que le dé contenido, piso importante a la democracia. Y también construirle a la política panameña el segundo piso,
Es decir, en el primer piso la política agonal de la confrontación, pero tener la capacidad de construirle un segundo piso donde estén las políticas de Estado. Las 5, 6 políticas de Estado de consenso que Panamá necesita para esa visión estratégica y para esa agenda de país. No, escápense de este pesimismo y de esta obsesión. Yo entiendo que es muy complicado, pero traten de tomar un poco de distancia, no queden absortos, atrapados en la miopía del corto plazo, miren en términos de tendencias, en términos de perspectiva, todas las oportunidades que se le abren en la reconfiguración incluso geopolítica, geoeconómica y de la globalización que está teniendo el mundo. Ahí tienen, entre ellos, nearshoring y friendshoring, unas oportunidades estupendas. Me dicen que estamos excedidos de tiempo. Les comunico que la audiencia aquí presencial ha sido un éxito. La audiencia en Zoom ha rebasado todas las anteriores y eso me dice que no me equivoco al pensar que hay interés en los panameños, que ustedes están aquí, son el motor de la economía, son los líderes de sus empresas y que podemos lograr como sociedad un excelente cambio. Yo, antes de darle un cierre de 1 minuto a cada uno, porque la autopsia no está bien si no hay certificado de autopsia, quiero darle las gracias a Grant Thornton, a Global Bank, a la prensa y principalmente a ustedes que han hecho posible que este evento se lleve a cabo y que nos vayamos con la mente un poco más clara en cuanto al tema, no solo de Panamá, sino incluso de Latinoamérica. 1 minuto para cada uno, porfis, que después se forma la salidera a entregar el boleto al ballet parking, ¿verdad? Entonces no queremos colapsar ni el ballet parking ni los elevadores. 1 minutito. Bueno, le estaba 1 minuto a Daniel otra vez. No, pero es ¿Quieres pasar examen? No así, Daniel, de verdad. No, la verdad del caso es que yo coincido con Daniel. Este es un país que ha sabido ganar de una manera extraordinaria. A ver, miren que el desempeño de Panamá de los últimos 20 años es notable. Y realmente también, seamos francos, es cierto que tienen muchos problemas, pero miren los vecindarios, miren otros países. No están tan mal ustedes realmente. No, con eso no quiero decir que están, pues, que no hagan cosas interesantes, ¿verdad? Pero sí, lo único que les diría es lo siguiente. Ya este país necesita tomar en serio la política. Eso es lo único que les quiero decir. No pueden verlo como algo secundario a una economía que siempre va a crecer independientemente de la política. Ya la política va a incidir tremendamente en el futuro desempeño económico de Panamá. Entonces, agarren en serio el tema. Eso es todo lo que les quería decir. Antes de que cierre, yo quiero decirles que me llevo un eslogan aquí. ¿Viste que sí tenía batería? ¿Cuál es el eslogan? El eslogan es que el problema no es económico, es político. Son nuestros líderes y nuestros líderes nacen de nuestra sociedad, de nuestro círculo. Entonces, ojo, que parece que todos tenemos un nivel de responsabilidad con lo que está pasando. Tu cierre, Daniel. Sí, crecimiento no es sinónimo de desarrollo. Panamá ha hecho y ha tenido un crecimiento estupendo. Arturo nos dio las estadísticas. El desarrollo no ha acompañado el crecimiento. Hoy el desafío es cómo recuperar esas tasas de crecimiento, pero convertirlas en desarrollo. Y un tema central es generación de empleo de calidad, porque eso implica oportunidades y eso implica dignidad. Si la economía no logra convertir su crecimiento en desarrollo, un desarrollo que va a tener que conciliar, porque ya está instalado en la sociedad, el crecimiento económico con la sostenibilidad medioambiental. El medio ambiente no puede detener el crecimiento de este país, pero no se va a poder hacer crecimiento a expensas del medio ambiente. Entonces, ese es un elemento central. No me voy a cansar de insistir en el tema de atender la agenda social de la democracia, de disminuir la desigualdad y generar empleo de calidad. Eso es fundamental. Creo, dos cositas más que me parece importante. En el tema de la política, había un país que decía era el tema de las cuerdas separadas, que es Perú. La política puede ser un desastre, pero si tenemos un banco central blindado con un presidente que lleva 15 años, que es el señor Velarde, y tenemos
unos centros de excelencia en algunas partes, Perú puede seguir creciendo. Bueno, le acaban de dar una advertencia a Perú de que la mala política le está afectando no solamente el crecimiento económico, sino que puede llegar a perder también su investment grade. Decía Felipe González, ¿cuáles son las cosas con las que no se jode? Bueno, con la política es una de las cosas con las que no se jode. Pero esa responsabilidad política no es únicamente de los políticos. Ojo, esa responsabilidad de tener políticas de calidad, estados transparentes, estratégicos, políticas públicas de calidad, es una responsabilidad de todos, incluido de los empresarios. Los empresarios tienen que tomar conciencia, y en eso es un tema que no hemos hablado, es la educación. Panamá necesita hacer un upgrade brutal en materia de la calidad de la educación que necesita, porque se está convirtiendo cada vez más en una economía de servicios, y en una economía de servicios el elemento fundamental para el cerebro incluso es la educación, pero tiene que ser una educación del siglo XXI, no una educación del siglo XX. Y cierro con esto. Hace 80 años, Ortega y Gasset vino a la Argentina huyendo de la guerra civil. Vivió entre nosotros, nos entendió rápidamente con su inteligencia brillante que tenía y nos dio un solo consejo muy cortito que nosotros no aplicamos, y en este momento tenemos casi 60% de pobreza y una situación desesperante. Nos dijo, argentino, a las cosas, a las cosas. Yo creo que en esta coyuntura lo que hay que decir es panameñas y panameños, a las cosas, y lo pueden hacer. Gracias. Gracias a todos y esperamos que estos cafés con la prensa sigan siendo un éxito y que todos ustedes que contribuyen con su liderazgo sigan viniendo a acompañarnos. Gracias a la prensa, Grant Thornton y Global Bank. Muchas gracias.